Bien, vamos a empezar con nuestro último estudio bíblico para de este tiempo de donde estamos meditando en el libro de Ruth. Como me dijo al principio José, yo empecé el estudio bíblico y hoy lo voy a cerrar, concluir con ustedes. Así que bueno, vamos a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos revela tu gracia en Cristo Jesús. Así como tú guiaste la vida de Ruth, de Noemí, de vos, guíanos hoy, Señor, en este estudio para ver tu fidelidad en Cristo Jesús, nuestro Goel, nuestro Redentor. Amén. Bien, entonces, yo les había mostrado esto al principio de todo y era el bosquejo del libro de Ruth y es lo que hemos estado meditando a lo largo de todas estas semanas acerca de este drama de la fidelidad de Dios, esta historia en la cual Dios es el protagonista, Dios es aquel que se hace presente, Dios es aquel que va a redimir a esta familia, a esta mujer que tiene mucha amargura por todas las cosas que ha estado sufriendo. Y al final vamos a ver cómo Dios la bendice y bendice a esta familia con un heredero, con Obed. Pero ya ustedes han visto toda esta historia y el libro de Ruth tiene un final bastante peculiar, bastante interesante. El libro de Ruth termina de la siguiente forma. Estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. De esta forma culmina el libro de Ruth con las generaciones. Aquí hace el autor un paréntesis de toda la historia de Ruth y va a contar las generaciones de Farés. Entonces, ¿por qué un libro como Ruth termina de esta forma? ¿Y qué significa que ha terminado con las generaciones o el término Toledot en el hebreo? Y hay muchas historias que quizás cuando nosotros estamos leyendo no nos gusta cómo terminan. Hay otras historias que terminan, cuando leemos una historia fantástica, terminan con un final perfecto y decimos, hasta aquí, no quiero más, no quiero segundas partes, porque cuando viene una segunda parte, quizás arruina absolutamente todo. Pero vemos que el libro de Ruth, como yo les dije al principio, es una especie de comedia, es un drama, es un drama comedia. Empieza con una gran tragedia, como las comedias griegas, empieza con una tragedia, hambruna, amargura, muerte, desesperación, pero luego termina con una gran comedia, la victoria sobre todos estos males, la redención de una familia. Y esto es importante porque nos va a mostrar lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Este libro de Ruth es un pequeño libro que nos muestra lo que es nuestra redención. Las generaciones a veces y los Toledot a veces nos parecen aburridos, pero son muy importantes. Fíjense que, por ejemplo, el Lutero, en su comentario sobre Génesis, él dice que las generaciones, las Toledot, deberían de ser marcadas o deberían de ser escritas con un tinte de oro. ¿Por qué? Porque estas nos enseñan acerca de nuestra salvación. Por eso es que, aunque yo no usé un tinte de oro, usé un color rojo oscuro aquí en el texto. ¿Por qué? Por la sangre, por la línea sanguínea, porque las Toledot, las generaciones, nos van a apuntar a nuestra salvación. Y fíjense que, por ejemplo, las genealogías o las Toledot, así como nosotros cuando estábamos en el colegio, nos mandaban a hacer un árbol genealógico.
nosotros hacemos este árbol genealógico para conectar con nuestros orígenes, para saber de dónde nosotros venimos. Y hoy por hoy, por ejemplo, uno simplemente con un pequeño hisopo se lo puede pasar por la boca y mandarlo, esa prueba, mandarla a una compañía en específico, estas pruebas de ADN, donde pueden rastrear todo nuestro árbol genealógico, toda nuestra generación, pueden rastrear todos estos rasgos hereditarios que nosotros tenemos. Y así como eso se hace hoy en día, las generaciones, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, tenían varios propósitos. Uno de los primeros propósitos era no solamente enseñar los orígenes del pueblo de Israel, sino que ayudan a rastrear, uno, la promesa mesiánica en Cristo Jesús, y dos, nos enseñan las generaciones, las Toledot, a ver cómo Dios es aquel que actúa en la historia, cómo Dios es aquel que preserva su promesa, cómo Dios es aquel que cumple todo en el tiempo indicado. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en Génesis, nosotros tenemos 12 veces la palabra Toledot. Y es impresionante que, por ejemplo, las Toledot, las generaciones, y en Génesis, inician ya desde el capítulo 1, cuando se nos dice, por ejemplo, y estos son los orígenes, ya después de que Dios ha creado los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, dice, y estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Esa palabra origen, en vez de ser Génesis, es Toledot. Luego tenemos las generaciones de Adán, la generación de Caín, la generación de Noé, la generación de Sem, Can y Jafet. Luego la generación de Sem como tal, la generación de Taré, la generación de Ismael, de Isaac, de Saúl, de los edomitas, que es la familia que viene de Saúl. Y por último tenemos en el Génesis la generación de Jacob. Y como les decía, todo esto nos va a narrar la historia de la salvación. Hay algunas generaciones en las cuales no está incluido eh, o no son parte de las generaciones de salvación, como por ejemplo la generación de Caín, que la generación de Caín es destruida cuando en el diluvio. Luego está la generación de Ismael, que se nos habla de esta generación, pero no es parte de la obra salvífica, sino es la generación de Isaac y la de Saúl, la de los edomitas, pero están ahí para contarnos también parte de la historia. Dios, por ejemplo, a Agar le promete que va a ser una gran nación de su hijo, y promete bendiciones también. Entonces, también tenemos, por ejemplo, en otros libros del Antiguo Testamento, números cuentan las generaciones, el censo que se hizo, pero también, por ejemplo, el libro de Crónicas tiene estas Toledot. Y hoy por hoy, por ejemplo, también el pueblo judío puede rastrear, bueno, Nehemías también, sí, Nehemías también tiene generaciones post-exilio, para saber quiénes fueron las familias que regresaron del exilio babilónico. Y todo esto tiene el propósito no solamente de cuidar de qué familia vengo yo, cuál es mi apellido, yo soy el hijo de tal o cual persona, sino ver cómo Dios protege a la remanente también. Y el Antiguo Testamento inicia con la palabra Toledot. El Nuevo Testamento inicia con estas son las generaciones de Jesús. ¿Por qué? Nuevamente, aquí vemos que las generaciones o este término Toledot tiene un significado teológico, el cual nos va a hablar acerca de cómo Dios cumple y protege sus promesas. La genealogía no es un extra en este libro de Ruth. En realidad, esta parte que está aquí es el punto central.
de todo el libro, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando yo les estaba hablando un poco acerca de los orígenes de este libro, la datación del libro, cuándo fue escrito este libro, una de las cosas importantes de este libro es recordar que esto era en teoría, una propaganda davídica, era la ratificación de David como el rey legítimo, el rey prometido por Dios. Entonces, este libro nos está narrando, el libro de Ruth es parte de la narrativa de la vida de David. Y fíjense que el libro termina con David, con el nombre de David. Isaí engendró a David. Tanto en el español como en el hebreo, el libro termina a David, David, termina en el hebreo. Entonces, la genealogía, la Toledot, es el punto central de esta historia, porque esta historia nos va a hablar acerca de la historia de la salvación. El pariente redentor, el Goel, es uno de los puntos centrales del libro de Ruth. Todo lo que se entreteje en el libro para llegar al Goel, al pariente redentor, es importante, pero todo eso del pariente redentor desencadena en el nacimiento de Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró ¿a quién? A David, al rey, al cual Dios le va a dar la promesa. Entonces, fíjense que se nos dice también el texto, estas son las generaciones de Farés. ¿Quién era Farés? ¿Dónde aparece Farés en las Sagradas Escrituras? Y para quizás muchos de ustedes saben quién es Farés, quizás no lo saben, pero para ir a Farés tenemos que irnos a Génesis. Y tenemos que irnos a Génesis, específicamente Génesis 38, en donde podemos ver toda la historia de Judá y Tamar. Y podemos ver cómo también aquí en todo este texto de Judá y Tamar se nos habla acerca de la ley del Levir, del Levirato, del Goel, del pariente redentor, y Farés nace de la relación sexual que tiene Judá con Tamar. Y si han leído la historia, si no la han leído, yo les invito creo que no nos va a dar tiempo de poder leerla, pero yo les invito a que ustedes después en su Biblia busquen Génesis capítulo 38 y puedan leer la historia de Judá y de Tamar. Y el descendiente termina diciendo, por ejemplo, a ver, voy a leer. Y aconteció que en el tiempo de dar a luz, he aquí habían gemelos en su seno. Y sucedió que cuando daba luz, le sacó la mano a uno, y la partera tomó y ató en su mano un hilo grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó a su nombre Farés. Farés significa brecha. Entonces aquí vemos que en medio del pecado de Judá y de Tamar, Dios abre una brecha para que nazca aquel del cual aquí en el Antiguo Testamento va a venir la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque, bueno, ya ahorita lo vamos a ver, no me voy a adelantar. Entonces, luego tenemos el pariente redentor, Boz, que hace el mismo papel que Judá está haciendo en el capítulo 38 del Génesis. La promesa de la salvación era transmitida de generación en generación. ¿A quién le fue dada la promesa? La promesa fue dada a Abraham. Y Dios le dijo que Abraham, que él iba a engendrar a un hijo, el hijo de la promesa. ¿Quién fue el hijo de la promesa? Isaac. Isaac pasó la promesa de la primogenitura a Jacob. Y aquí tenemos, y la promesa de la primogenitura, Jacob se la pasó
a su cuarto hijo. Ya vemos aquí que la promesa no iba a estar, la promesa de primogenitura, en este caso, iba a ir pasando no simplemente al primogénito, que era importante, porque Cristo es el primogénito de toda la creación, pero Dios vio la fidelidad, por ejemplo, de Judá en el Antiguo Testamento y dio la promesa a él: tú, cachorro de la tribu de Judá, de ti saldrá el león de la tribu de Judá. Estamos hablando acerca de Cristo mismo. Y de la tribu de Judá salen los judíos. Y vemos que aquí pasa también la promesa a Farés, y vemos toda la descendencia que ustedes pudieron leer o que leímos al principio. Es una genealogía corta, porque es una genealogía corta. Aquí no están todas las personas que han pasado desde Farés, pero es una generación corta, pero importante, que termina con el rey David. Y nuevamente, cada vez que el texto sagrado, y cuando estamos hablando del texto sagrado, estamos hablando acerca de la Biblia, el texto sagrado dice la palabra engendró, es una marca visible de la fidelidad de la promesa que Dios ha hecho para con cada uno de nosotros. ¿Cuál es esta promesa? Protoevangelio, Génesis 3:15, eh, actuando de generación en generación. Entonces, fíjense que Dios no necesita un escenario perfecto para cumplir sus promesas. Dios es fiel y Dios, aún en medio de nuestro pecado, Él siempre va a actuar y Él siempre va a cumplir su promesa. Entonces, Dios tomó la amarga situación que sucedió entre Judá y Tamar y la transformó en algo que él iba a usar más adelante para la obra de la redención. La gracia de Dios no surge de la perfección humana, como a veces nosotros pensamos, que Dios va a actuar si yo soy perfecto. No, la gracia de Dios actúa porque viene ligada a la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y esa promesa es que Él nos va a salvar y que nos ha salvado en Cristo Jesús. La gloria de Dios es para cada uno de nosotros por la fe en Él. Entonces, siguiendo un poco con nuestro texto, se nos habla acerca de Oz. Oz es el Goel. Y ya creo que ustedes vieron este término, tuvieron que haberlo visto. Yo no me voy a meter mucho dentro de esto porque no voy a pisar el trabajo de los otros pastores. El Goel, que es el pariente redentor, el vengador de la sangre. Oz actúa como aquel que va a levantar la descendencia. ¿De quién? De Elimelech. Y se acuerdan que yo también les había dicho que Elimelech, Dios es rey. El nombre de Elimelech significaba eso. Entonces, Pos viene a restaurar como Cristo. Y aquí vamos a ver que el pariente redentor es lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, todos los paralelismos que ha hecho vos es un tipo de Cristo. La restauración que vos hizo con esta familia, Cristo también restaura a esta familia, a su familia, que es la iglesia. Vos rescata, Cristo paga el precio por nosotros, Cristo nos rescata a cada uno de nosotros. Vos incluye, el pariente redentor incluye a esta familia ahora en el pacto. Cristo nos incorpora ahora en el pueblo de Dios, en su pueblo por la gracia. El pariente redentor le da un nombre a esta familia que estaba perdida. Ahora Cristo nos da un nombre eterno. ¿Cuál es ese nombre eterno? Cristianos. Vos redime a Ruth y a Noemí, y Cristo no solamente va a redimir a Ruth y a Noemí, sino que va a redimir a toda su iglesia, de la cual tú y yo somos parte de esa iglesia. Aunque vos
no aparece al final de la genealogía, por ejemplo, cuando estamos hablando de la genealogía de Cristo, aunque a veces aparece su nombre, pero se le hace más énfasis en Ruth, su obra hace posible la llegada de David. Y David va a hacer posible la venida de nuestro Señor Jesucristo. David es el puente hacia la redención final. Y quiero leer ese texto de Segunda de Samuel, porque ese texto de Segunda de Samuel, lo vamos a ver más adelante, es la gran promesa que Dios va a cumplir en Cristo Jesús, pero esa gran promesa Dios no la puede cumplir sin toda la historia previa que nosotros hemos estado estudiando. Entonces el texto dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y los azotaré con hijos de y con azotes de los hijos de hombres. Pero su misericordia no se apartará de él. Aquí está hablando acerca del pacto con David, así como se apartó de Saúl, al cual la quité delante de mí. Y este es el versículo clave, el versículo 16. Y será afirmada su casa y su reino para siempre delante de su rostro. Y tu trono, hablando David, será establecido eternamente. El trono que está hablando aquí no es un trono humano. Muchos pensaban, y Dios, por ejemplo, si llegamos en algún momento, que sería interesante estudiar la historia de los reyes de Israel y de Judá, la descendencia de Judá, de los reyes de Judá, hablaban y veían mucho esta promesa de tu trono será establecido eternamente. Y hubo solamente una pequeña porción de tiempo, si ustedes conocen el Antiguo Testamento, una pequeña porción de tiempo, un par de años, en donde en el trono de David se sentó alguien que no era del linaje de David, pero Dios revirtió absolutamente todo eso. Pero Dios no estaba hablando de un trono humano, por así decirlo, como los magos de Oriente, los sabios de Oriente pensaban y fueron directamente a el palacio de Real, al palacio de Herodes, sino que estaba hablando acerca del trono eterno de Dios. Y cuando leemos el Salmo 2, vemos que el Salmo 2 es un salmo de entronización del reino del ungido, donde habla, yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre mi monte, yo publicaré mi decreto, Jehová ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Entonces aquí el Salmo 2 está hablando acerca de el trono de David, pero está hablando acerca de el trono eterno de David, que viene dado por vos, el Goel, el pariente redentor. Otro personaje interesante que tenemos, Ruth, la moabita, la extranjera, ella no tiene ningún tipo de derecho, ella no tiene ningún tipo de mérito. Y esto, cuando nosotros vemos a Ruth, cuando vemos el ejemplo de Ruth, podemos asociarlo a lo que Dios ha hecho con nosotros. Y por ejemplo, Lutero va a hablar en el catecismo y va a decir que todas las bondades, todas las misericordias, toda la obra paternal, que Dios me protege de todo peligro y de todo mal y me ampara y me cuida, todo esto lo hace Dios por su misericordia paternal y eterna, sin ningún mérito o dignidad mía. Y por todo eso, va a decir Lutero, debo a orarle, alabarle, adorarle, obedecerle y servirle con alegría. Esto es ciertamente la verdad. Y esto es lo que ocurre aquí. Ruth es nosotros. Nosotros somos Ruth. Y cuando nosotros, por ejemplo, leemos en Mateo 1 toda la genealogía de Jesús, como les decía, el Nuevo Testamento inicia diciendo libro de la genealogía de Jesucristo. Y empieza, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, fíjense que el Mateo está usando a dos de los grandes personajes para el pueblo judío. Está usando al rey David y está usando a Abraham, el padre de la promesa.
Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, fíjense, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró Aminadab, Aminadab Nazón, Nazón Salmón, Salmón engendró a Raab, de Raab a Boz. Y recuérdense quién era Raab. Raab, aquí está bueno, Tamar nos habla acerca de Tamar, pero también está hablando aquí de Raab, que era una extranjera, que era una prostituta, la cual fue parte ahora del reino de Dios. Raab engendró a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, y Isaí engendró al rey David. Y después sigue hablando, y después dice, Jacob engendró a José, José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, aquí vemos cómo Dios incluye a pecadores, toda la gente que está aquí, toda la gente que está en esta genealogía de Jesús son pecadores. Tenemos mentirosos, tenemos asesinos, tenemos calumniadores, tenemos gente que José quería abandonar en secreto a su esposa, pero el ángel se le apareció. Entonces, aquí en la genealogía tenemos gente que no es perfecta, como a veces se quiere pensar de que hay, por ejemplo, yo estaba hablando de eso con los niños de catecismo el día de hoy, pero pronto, el lunes, vamos a celebrar España se va a vestir de gala para celebrar el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y María era una pecadora, como cualquiera de nosotros. María nació en pecado. ¿Y cuál es la importancia de reconocer que María nació en pecado? Porque Cristo, aunque él no tuvo pecado, él tomó nuestra naturaleza. Cristo tomó una carne, la carne de Cristo era una carne caída en pecado, una carne que sufría. Cristo lloró, Cristo tuvo hambre, Cristo tuvo sed, como cualquier ser humano. eh, Cristo sufrió y padeció en la cruz del Calvario. Yo les contaba y le ponía el ejemplo a los estudiantes de catecismo el día de hoy. Imagínense ese gran dolor que ustedes han sentido. Yo les decía, el domingo pasado yo tenía del 1 al 10, tenía 15 de dolor con el tema de lo de la muela. Y yo de verdad, una de las cosas que estaba pensando era en los sufrimientos de mi Señor. Si así yo estaba sufriendo con esto, que yo me agarraba la cabeza del dolor, yo no me quiero imaginar los sufrimientos de mi Señor. Y Él asume nuestra carne pecadora para darnos perdón y salvación. Entonces, Dios incluye a Ruth en la genealogía de la salvación, a una extranjera, a una mujer que no debería de estar ahí. Dios la incluye, porque Dios vino a salvarnos a cada uno de nosotros. Eso es lo que significa el nombre de Jesús, aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Y quién es su pueblo? Todos nosotros. Jesús murió por toda la humanidad. Ahora, no todo el mundo se salva. ¿Y por qué no todo el mundo se salva? Porque no creen en Jesús, porque no confían en Jesús, porque no se aferran a la cruz del Calvario. Entonces, la historia de Ruth es la historia de la iglesia, una extranjera que es traída al pacto de la gracia. La iglesia, siendo extranjera, es traída ahora por Cristo Jesús al pacto de la gracia, y ahora nosotros somos salvos por causa de Cristo. Obed no es el hijo de la promesa, pero es el hijo de la restauración. Obed, que su nombre significa siervo o adorador, en la tradición bíblica, Obed es un personaje, podríamos decir, secundario, no muy importante, no sabemos mucho, aparte de que fue el abuelo del rey David, pero eso no le quita la importancia a Obed en todo vamos a decir así, en toda la historia de la salvación, porque Dios restaura la promesa y encamina la promesa del Mesías prometido.
Obed engendra a Isaí, Isaí engendra a David. Entonces Ruth era la bisabuela de el gran rey David. Y la última palabra, nuevamente, que se lo vuelvo a recalcar, del libro de Ruth es David, donde, y aquí es donde podemos ver esa relación, esa conexión con Samuel 7 y este libro, el libro de Ruth. El libro de Ruth es importante para la historia de la salvación y por eso es que está en el canon bíblico, por eso es que el libro de Ruth está en las Sagradas Escrituras, por eso es que es un libro que nosotros estudiamos, por eso es que es un libro importante de meditar en él, porque vemos cómo Dios sigue cumpliendo su promesa aún en un mundo roto, aún en un mundo lleno de pecado, aún en un mundo lleno de caos, Dios viene a cada uno de nosotros y nos restaura por su palabra. Entonces, aquí les traigo un paralelismo en cuanto a las generaciones. Y fíjense que, por ejemplo, en Mateo 1 tenemos la generación de Jesús. Lo que está en negrita, nuevamente, es la generación eh, que leímos. Salmón engendró de Rahab a Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Luego, por ejemplo, en Lucas 3 tenemos la historia o tenemos la narrativa de las generaciones, pero ahora al revés. Va desde lo último hasta lo primero. Entonces, por ejemplo, va a decir el hijo de Melea, hijo de Naimán, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmó. O sea, ahorita va en cuenta regresiva el evangelista Lucas para hablar acerca de la descendencia de Jesús. ¿Y por qué hacen esto los salmistas? Digo, los salmistas, los evangelistas. Por lo mismo que el libro de Ruth tiene la genealogía como una propaganda davídica para hacer énfasis en que Jesús es el Mesías prometido. Por eso es que las generaciones, la genealogía, se tiene que ver también a la luz de la profecía en Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, vemos que Judá engendró a Fares, Fares engendró bla, 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 y hasta llegar a David. De ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio hasta los días de la eternidad. Aquí Miqueas está hablando acerca de Jesús, está hablando acerca de aquel al cual Dios había prometido. Entonces, Lucas nos habla, la entrada del Salvador del mundo en Mateo está marcada por la genealogía. Después de la genealogía viene la historia del nacimiento de Jesús. Lucas está hablándonos, nos muestra la genealogía para hablarnos acerca ahora de el ministerio de la salvación. Si en uno era la encarnación, en Lucas 3 se habla acerca de la genealogía, de las Toledot de Cristo, para hablarnos acerca de que ahora Jesús va a entrar a su ministerio, porque después de esto viene la tentación de Jesús. Y después de la tentación de Jesús, Jesús inicia su ministerio público que lo va a llevar a la cruz. Miqueas nos habla acerca de la promesa que se va a cumplir en Jesús. Entonces, Cristo no es solamente el descendiente de David, Cristo es la meta de toda la genealogía, el centro de toda la genealogía, el propósito de que todas las genealogías, de que el libro de Ruth termine con una genealogía, es porque nos apunta a Cristo. La historia de Ruth, no se equivoquen, la historia de Ruth no termina con David. La historia de Ruth termina con Cristo en Belén, con Cristo en la cruz, con el Cristo crucificado y resucitado, con el Cristo ascendido, con el Cristo que viene a nosotros en palabra y sacramento, con el Cristo que vendrá nuevamente a juzgar a los vivos y a los muertos. La historia de David no es
la historia de David. La historia de David es la historia de Cristo. La historia de Ruth es la historia de Cristo. La historia de las Sagradas Escrituras es la historia de Cristo. Por eso es que Ruth es un recordatorio para cada uno de nosotros de cómo Dios cumple sus promesas aun cuando nosotros no podemos verlo. Aquí vemos en este libro vemos el plan de Dios para la redención, que ya estaba marcado siglos antes, y todo converge en Jesucristo, el verdadero Redentor, el verdadero Goel, que nos compra no con oro ni con plata, sino con su santa y preciosa sangre, con su inocente pasión y muerte, para que yo sea suyo y viva con él en su reino eterno. Entonces, ¿qué podemos sacar del libro de Ruth? Tres aplicaciones centrales. Tu vida está dentro de la historia de Dios. La metanarrativa, la gran historia es la de Dios y nosotros estamos inmersos en esa historia. Y aunque tu historia pueda parecer pequeña e insignificante, Dios teje algo mayor en la vida de cada uno de nosotros. Tú no sabes quiero sonar pentecostal, pero con tu testimonio de vida, con las pequeñas cosas que tú puedes hacer. Tú no sabes cuántas personas pueden llegar o han llegado al Evangelio. Por ejemplo, en la vocación de madres, ustedes no saben cómo en esa pequeña historia de su vida, ustedes han pasado la fe de generación en generación a sus hijos y ahora como sus hijos la están pasando a sus hijos y así como sus hijos la han pasado a sus hijos, los hijos de sus hijos la van a pasar y así sucesivamente, así como ha pasado la promesa de generación en generación. Dios redime las historias rotas. Fares, Tamar, Rahab, Ruth, Noemí, David, incluso tu historia, Dios, que tu historia puede ser una historia rota, Dios trabaja en medio de todo eso porque Dios es fiel. Aun cuando nosotros dudamos, aun cuando nosotros no creamos que Dios está actuando en medio de nosotros. Y la iglesia es el pueblo que se reúne alrededor de la gracia de Dios. Si Ruth está dentro de la genealogía, dentro de la gracia de Dios, nadie puede decir que está lejos para Cristo. Y Cristo nos reúne a cada uno de nosotros, como dice también Lutero en el tercer artículo del credo. El Espíritu Santo es aquel que nos reúne a cada uno de nosotros en torno a Cristo nuestro Señor. Y Él lo hace porque es el Espíritu Santo quien llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en el mundo entero, para que estemos bajo un solo Señor, Cristo Jesús, el pariente redentor, aquel que nos ha venido a redimir a cada uno de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, para concluir, el libro de Ruth nos muestra que Dios obra su plan de salvación en lo pequeño, en lo ordinario, en lo roto, a través de la vida de una viuda y de una extranjera, de un hombre piadoso, de una anciana amarga. Dios prepara el camino para el rey David y finalmente prepara el camino para Cristo. Ruth es la historia de cómo Dios redime, de cómo Dios restaura, de cómo Dios cumple su promesa. La historia termina con una genealogía porque apunta a Jesús, al Redentor, aquel que hace todas las cosas nuevas. Es por eso que en medio de nuestra pecaminosidad, Dios también sigue actuando. Dios está atento. Dios no te ha dado algo más grande que tú no puedas soportar, porque lo más grande que Dios nos ha dado a ti y a mí es la salvación en Cristo Jesús. Aún en medio de tus luchas, de las luchas que tú puedes estar atravesando el día de hoy, como Noemí tuvo sus luchas, como Ruth tuvo sus luchas, como vos tuvo sus luchas, como David tuvo sus luchas, así nosotros también tenemos nuestras propias luchas, pero podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, de que Dios nos provee todas las cosas que nosotros necesitamos y que cuando confiamos en Él, no hay nada que Él no pueda hacer. Para Dios, como decía Luisa, para Dios no hay nada imposible. Y en este tiempo de Adviento es un tiempo de espera santa, es un tiempo en el cual nosotros esperamos y confiamos en nuestro Señor. Es un tiempo en el cual la iglesia canta, ora y medita diciendo, Maranata,
ven Señor Jesús, ven pronto. ¿Y qué es lo que contesta nuestro Señor? Erocras, estoy ahí, pronto estaré contigo. Ese es el canto de Oben Oben Emanuel. Cuando nosotros meditamos en las antífonas de las O, que lo vamos a hacer desde el 17 de diciembre hasta el 23 de diciembre, es el tiempo en que la iglesia tradicionalmente ha meditado en estos títulos mesiánicos. Lo que dice al final es Erocras, estaré ahí contigo. ¿Y qué es lo que se celebra después al día siguiente? La encarnación del Verbo. El Verbo se hizo hombre y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por tanto, oramos a nuestro Señor Jesucristo, a ese verdadero Redentor que nos tomó como su pueblo cuando no merecíamos absolutamente nada y nos incluyó en el pacto eterno. Pedimos a ese Dios que nos siga ayudando a ser fieles en medio de nuestros pecados y a pasar la historia de generación en generación para cada persona.